Nos habíamos referido en la sesión pasada sobre los derechos de los administrados a propósito del ejercicio de la actividad de fiscalización por parte de la autoridad administrativa, ¿no? La importancia de eh, dejar constancia siempre en el acta de inspección respecto a las observaciones que pudieran surgir de la diligencia, ¿no? Es muy importante que el administrado tengan claro de que esto, digamos, es un derecho habilitado, ¿no? Y no una suerte de favor o prerrogativa del inspector, ¿no? Hablábamos también de la presentación de documentos que podrían estar asociados a un escrito o adicionalmente presentar algún elemento tecnológico que contenga pues una serie de fotos, grabaciones que permitan a la autoridad tener, digamos, conciencia de las circunstancias y las consideraciones que están en torno a la circunstancia inspeccionada o los hechos que la autoridad administrativa pudo percibir en la visita inopinada o programada y que requieren pues una suerte de aclaración o precisión por parte del administrador, ¿no? Eh, la oportunidad de presentación de este tipo de documentos está asociada con la recepción del acta de fiscalización y que supone pues un derecho habilitado al sujeto inspeccionado para que éste pueda decir en cuanto a la mejor defensa de sus derechos o a las precisiones que deba dar en torno a un poco enriquecer esta presunción de licitud en la conducta de este, puede pues presentarse un grupo de documentos y elementos que puedan servir para ello, ¿no? El contar con asesoría profesional, decíamos, es muy importante que aquel representante de el sujeto inspeccionado, que podría ser pues un representante legal, un abogado apoderado, un gerente general, pueda recurrir ante la autoridad administrativa debidamente acompañado de una serie de profesionales que pudieran dar mejores alcances en torno al tema ante la autoridad administrativa. Pasa, por ejemplo, con, digamos, inspecciones que tengan que ver con salud y seguridad en el trabajo, ¿no? Digamos, el representante legal de la empresa que está siendo inspeccionada podría acudir a la comparecencia, ya sea con el ingeniero de seguridad, que conoce pues los elementos y consideraciones dentro del sistema y de cada una de las etapas productivas de la empresa o de la fábrica que, por ejemplo, puede haber sido inspeccionada y dar las explicaciones a propósito del tema de seguridad. Si tenemos un médico ocupacional, de igual forma, ¿no? Este puede acompañar al administrado, dar algunas precisiones respecto de la periodicidad en la toma de pruebas, ¿no? Eh, referirse pues a los procedimientos y protocolos que se pueden seguir para acceder a la planta, hoy que estamos en una coyuntura de, eh, digamos, pasando por esta coyuntura gravísima que supuso el COVID, y, digamos, y así, ¿no? Podemos encontrar dentro de una empresa una serie de profesionales que, digamos, dedicados cada uno a la rama correspondiente, podrían dar mejores explicaciones, precisiones mucho más técnicas en torno al objeto de inspección, ¿no? Ahora, así como hay derechos, naturalmente hay una serie de deberes que los administrados fiscalizados deben cumplir. Ya hemos mencionado que los sectores especiales han desarrollado de forma, digamos, desde el ordenamiento especial, una serie de respuestas, ¿no? Ante situaciones en donde, por ejemplo, el administrado va en contra de este deber de brindar facilidades para el adecuado ejercicio de la facultad fiscalizadora. Hemos referido que, por ejemplo, en el caso de Sunafil, hay una suerte de respuesta del ordenamiento especial ante circunstancias en donde el inspector llega a la empresa, ¿no? A través de una visita inopinada o programada y no recibe atención, ¿no? Mencionabas que incluso algunas empresas tenían un protocolo preestablecido para la atención de estos inspectores, toda vez que la norma especial establecía un tiempo de espera. Tiempo de espera al máximo que naturalmente la empresa no podía digamos, extenderse sobre ese plazo en la atención y en dar las facilidades al inspector para el ingreso, que el propio ordenamiento establece como una situación obstructiva, ¿no? Que obstruye la labor inspectiva.
Otra circunstancia que también digamos, la normativa especial regulaba como una obstrucción a la labor inspectiva era que a la comparecencia fuera una persona de la empresa, pero sin los poderes, sin la representación suficiente, ¿no? Una representación que podía lograrse a través de un poder, escrito en registros públicos, e incluso a través de cartas, digamos, poder dadas por los representantes a funcionarios o trabajadores de la empresa para que estos la representen en la comparecencia. Entonces, digamos, el sector especial ha definido cuáles son estas circunstancias, ¿sí?, que suponen un incumplimiento de este deber de brindar facilidades. Y por ende ha respondido con una calificación de la conducta y correlativamente una multa por ello, ¿no? Entonces, digamos, la labor inspectiva debe ser facilitada por el administrador. Mucho se discute sobre el norte de este tipo de actividad, cuál es el sentido de la actividad fiscalizadora. Muchos de nosotros, cuando recibe, por ejemplo, una fiscalización, ya sea de SUNAFIL, ya sea de OEFA, de la propia SUNAT, no está en nuestra cabeza pensar, ok, esta inspección es para que yo mejore como administrador. Esta inspección lo que busca es que yo reconduzca o, digamos, afine el cumplimiento de las obligaciones que como administrado tengo a propósito del ejercicio de un derecho reconocido previamente por una autoridad administrativa. Lo primero que viene a nuestra cabeza es, me van a sancionar. Oye, claro, como decíamos en un principio, la actividad de fiscalización y la potestad sancionadora son dos caras de una misma moneda, pero tienen un sentido diferente. Vamos a ver cuál es el resultado de la actividad de fiscalización, que no es sancionar al administrador, no concluye allí. Podría sí concluir con recomendaciones para el inicio de un procedimiento sancionador, eso sí, pero el sentido y, digamos, el objeto de la actividad de fiscalización es reconducir la conducta del administrador, darle recomendaciones, ¿no? Y si se advierten, sí, circunstancias que califican como una infracción, naturalmente habilitar el siguiente paso dentro de una suerte de ejercicio de facultad completamente diferente. Permitir el acceso, digamos, es también una facilidad sobre la cual conversábamos. Suscribir el acta de inspección, aunque sucede y hay casos en donde el sujeto inspeccionado se niega a firmar el acta de inspección. Pero muchas veces puede ser porque simplemente no es voluntad del fiscalizado, u otras ha pasado en donde el sujeto fiscalizado quiere incorporar comentarios, observaciones al acta y recibe una negativa del inspector. Y ante ese escenario decide no suscribir el acta. Vamos a ver cuáles son las disposiciones generales que se han dado a propósito de ello. Hay una serie de deberes de los administrados que los sectores especiales también han implementado, ¿no? Algunas reglas sobre comparecencia, algunas reglas sobre adecuada atención del inspector desde el ámbito laboral. En el caso de OEFA también hay una serie de condiciones a propósito de brindar ciertas facilidades de orden técnico, ¿no? Y así, dentro de cada sector especial, que como hemos mencionado, digamos, mucha de la experiencia, mucho del día a día y de la actividad administrativa a propósito de esta fiscalización reconocida en las entidades, ha surgido desde el desarrollo de los sectores especiales. Y luego ya ha sido ordenado a través de esta norma general, ¿no? ¿Cuál es el contenido mínimo que el acta de supervisión debe tener? Y aquí debemos recordar cuál es, digamos, la regulación general desde el tubo, y en su artículo 244 nos establecen pues una suerte de representación del acta de fiscalización, como una suerte de contenido del cual no se puede prescindir, ¿no? Y claro, el valor legal que se le otorga al acta de fiscalización es, digamos, el de registrar cada una de estas verificaciones de los hechos que objetivamente se busca, el inspector ha constatado. Entonces, en esta suerte de acta hay una calificación directa, hay un reconocimiento de la persona natural o en todo caso la persona jurídica que ha sido fiscalizada. Y claro, hay un reconocimiento de esta.
Pasa, por ejemplo, que ciertas actividades económicas en un ámbito muy amplio, podemos hablar de una empresa minera, de una empresa pesquera, de una fábrica, puede tener, digamos, a los trabajadores de la empresa, pero también una serie de subcontratas. Entonces es muy importante que el inspector sepa diferenciar, ¿sí? Haga una diferenciación adecuada de a qué sujeto, ¿sí?, se le está inspeccionando. Si es a la subcontrata, se deberá determinar cuáles son los trabajadores de la subcontrata, cuál es el ámbito y, digamos, el desarrollo de las actividades que estos trabajadores de subcontrata realizan, ¿no? O si es respecto del titular de la empresa, ¿sí?, y sus trabajadores, cuál es este ámbito respecto al cual se está haciendo la fiscalización. Es muy importante ello. Y algo que parece ser muy obvio, ¿sí? En el campo afronta una serie de dificultades en la identificación de la persona jurídica fiscalizada por el reconocimiento que debe haber. Se debe precisar el lugar, la fecha y hora de apertura y cierre de la diligencia, ¿no? Hay visitas inspectivas que pueden darse en un horario o una jornada muy diferente de la del día a día, de 8 a 4, de 8 a 5. Hay, digamos, empresas que por el tipo de actividad, digamos, desarrollan sus actividades fuera de un horario regular y lo hacen casi 24 horas a través de distintas jornadas y turnos. Entonces, es importante señalar adecuadamente la hora de apertura y cierre de la diligencia. Cada uno de los fiscalizadores y el rango que estos pudieran tener debe también ser plasmado en el acta de fiscalización. Muchas veces es suscrito por dos, ¿no? Un auxiliar y un principal, ¿sí? Y son ambos quienes suscriben el acta de supervisión o fiscalización. Se debe además reconocer al representante legal de la persona jurídica fiscalizada. Pero también podría, y la norma aquí, digamos, abre y, digamos, establece la posibilidad de que no solamente sea suscrita por el representante legal, o en todo caso por el representante que esta persona jurídica ha designado para tal fin. Y de eso hablábamos cuando nos referíamos a la posibilidad de otorgar, pues, una suerte de representación por carta poder. O si el, el inspector va a la empresa y quiere hacer una fiscalización de orden laboral, naturalmente el gerente de recursos humanos funge de representante designado para dicho fin, ¿no? Y este puede, digamos, ser identificado en el acta de supervisión correspondiente. Es importante también que se detalle ordenadamente cuáles son estos hechos materia de verificación, ¿no? Digamos, hemos hecho una visita de la faja que transporta, ¿no?, a través de esta fábrica de, de gaseosas, de bebidas gasificadas. Hemos hecho una visita y se van poniendo allí, ¿no?, verificando las condiciones de seguridad que esta planta debe tener. Puede pasar que en plena supervisión o fiscalización, ese motor de la faja explota. O ese motor de la faja paraliza y hay una suerte de, se rompen botellas, el piso se queda regado porque, digamos, no se han seguido una serie de estándares. Estos hechos que el fiscalizador percibe y todas las ocurrencias que podrían darse, ¿no?, deben plasmarse en el acta. Puede estar, digamos, el fiscalizador supervisando que el techo de una fábrica esté adecuado, ¿no? Y en plena fiscalización se cae el techo, ¿no? Entonces, todos estos elementos se plasman en el acta. Todas las ocurrencias, todas las circunstancias que pueden sobrevenir en esta visita inspectiva deben ser puestas en la misma. Y claro, cada uno de los representantes de fiscalizados y fiscalizadores pueden también plasmar allí cada una de sus manifestaciones u observaciones. Eh, y aquí hay una discusión interesante, ¿no?
¿cuánto se puede plasmar, por ejemplo, en una visita inspectiva laboral a propósito de la presencia y de los representantes de los sindicatos? ¿No? Eh, hay una discusión interesante allí porque, digamos, la relación fiscalizador-fiscalizado vendría a ser entre la entidad y la empresa que es fiscalizada. Pero, digamos,